Sí se escucha, Carlita. ¿Tú me escuchas? Ahora sí la escucho, doctora. Ok, ¿me Uy, escuchan bien, ¿no por me favor? escuchaste? ¿No me No, escuchaste no en la escucho. parte inicial? Sí, no sí he escuchado, pero Ya, Carlita, no de hay, todas maneras, no hay inconveniente, puedo comenzar, no hay problema. listo. De todas maneras, voy a aprovechar para presentarte nuevamente, ya que nos escuchó. Tenemos el gusto de presentar a la doctora Carla Moore Delgado. Ella es especialista, hematóloga pediatra de nuestro instituto de más de 5 años, que va a disertar acerca del manejo inicial de las leucemias agudas. Las preguntas las pueden hacer eh, al finalizar la charla o por el chat. Gracias. Gracias, Carla. Adelante. Ok, gracias, doctora Godoy. Bueno, agradecida por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en este curso que va a tener llegada a varios pediatras que realmente son el soporte, ¿no? El soporte inicial en el manejo de estos pequeños en general, en todo lo que es el cáncer infantil. Los pequeños no eligen dónde debutar la enfermedad, ¿no? Entonces, ni bien nosotros tengamos la oportunidad de abordarlos, tenemos que saber cómo iniciar el manejo, ¿no? Eh, bueno, los avances en general, los avances alcanzados en el tratamiento de cáncer infantil, de cáncer pediátrico, ha llevado a una mejoría significativa de la supervivencia. ¿No? Con todas las nuevas terapéuticas, con todo el nuevo empleo en general, no solo hay quimioterapia, anticuerpos monoclonales, carticel, trasplante, en fin, pero esto siempre va a ir de la mano con la mejora en el sostén clínico, es decir, van a la par, ¿no? ¿Cómo se aborda a un paciente de manera inicial cuando nos llega, ¿no? La experiencia y la rapidez en la resolución de situaciones de emergencia son claves y cruciales en la práctica médica pediátrica. Eso, además del tratamiento en sí, de la misma quimioterapia, del tratamiento especializado, va a lograr prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Entonces, no hay uno que sea más importante que el otro. Como vemos, va a la par, la parte del sostén clínico, abordaje inicial, tanto como el tratamiento. Bueno, nosotros vamos a abordar el tema de las leucemias porque prácticamente es la mitad de las neoplasias infantiles, ¿no? La leucemia abarca entre el 40 hasta el 50% si lo unimos junto con los linfomas de lo que es la patología más frecuente en nuestra niñez, ¿no? Las complicaciones derivadas de las neoplasias oncohematológicas pediátricas, pueden aparecer como una manifestación inicial de la enfermedad no diagnosticada, por eso es que tenemos que estar muy avispados, ¿no? Cuando viene un pequeño y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Pero también tenemos que tener experiencia cuando ya el niño está en tratamiento y nos viene a la emergencia, ¿no? Entonces, el manejo adecuado y el abordaje inicial de una urgencia oncomatológica pediátrica requiere un primer reconocimiento de la enfermedad, es decir, tenemos que pensar en eso, así como también de los efectos y consecuencias del tratamiento, es decir, que un pequeño ya con el diagnóstico nos llega o con una emergencia o tenemos que saber qué vamos a evaluar, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer cuando una sintomatología es aparentemente benigna o puede ser el inicio de algo de una patología grave, ¿no? Identificando aquellos signos que alarmen y que requieren un estudio inmediato. Si bien nosotros vamos en el primer nivel de atención, se tiene que identificar esto para poder inmediatamente derivarlo y manejar las complicaciones inmediatas, como ya han tocado en los temas, ¿no? Neutropenia febril, lisis tumoral, en lo que son los leucemias, ¿no? Cuando debutan, ¿no? Problemas de coagulopatía, entonces es muy importante esto. Nunca va a pasar de moda la buena historia clínica, la exploración física y un seguimiento clínico evolutivo. Eso nunca va a pasar de moda y no va a superar tampoco nunca los tratamientos nuevos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el manejo integral y el abordaje inicial? ¿No? La importancia del diagnóstico precoz y el abordaje inicial en los problemas con los que puede debutar una leucemia aguda, ¿no? Ya hemos visto y ya vieron ya en las clases anteriores, cuando los pequeños debutan pues con una neutropenia febril, es una urgencia infecciosa, tiene que ser manejada en la primera hora, no la hora dorada,
ya vieron lo que es síndrome de lisis tumoral, en lo cual pues es importantísimo ya que pues, trae una afectación renal, trastorno metabólico, con complicaciones cardíacas, neurológicas. Entonces, eso no necesita ser abordado por ningún especialista, necesita ser abordado por el primer médico que lo ve. ¿No? Solo para recordar nuestro tejido hematopoyético, siempre me gusta recordar un poco de dónde viene, ¿no? Nuestro tejido hematopoyético inicialmente se forma en el saco vitelino, posteriormente en la etapa embrionaria, luego en la etapa fetal a nivel del hígado y el vaso, y ya cuando el bebé nace en la médula ósea, ¿no? Recordemos dónde se forma, ¿no? En la médula ósea, ¿no? Nuestro hueso, siempre nosotros a los padres cuando vamos a empezar a explicar sobre la enfermedad, les hacemos la analogía con la pierna del pollo, ¿no? La presa que más les gusta, la pierna del pollo, cuando uno la parte, encuentra un tejido cortical, un tejido esponjoso, muy vascularizado, es de ahí donde nosotros sacamos las muestras, ¿no? Y este es el tejido hematopoyético en donde empiezan a formarse estas células malignas llamadas blastos, ¿no? Recordar la hematopoiesis, eso sí es importante para nosotros, una célula progenitora, ¿no? Con capacidad pluri y multipotencial, ¿no? Que nos va a dar a dos troncos importantes, el tronco linfoide y el tronco mieloide. El tronco linfoide va a formar nuestros linfocitos B, nuestros linfocitos T, y el tronco mieloide también pues los granulocitos, macrófagos, eritrocitos y las. Es en estos estadios tempranos donde se forma, pues donde empiezan a proliferar estas células, ¿no? En etapas muy tempranas, ¿no? Y esto va a depender también mucho de la edad. Cuando ya toquemos en algún momento leucemia infantil, vamos a ver que la neoplasia sea mucho más atrás, ¿no? Mucho más progenitora. Entonces, las leucemias en general conforman un grupo heterogéneo de neoplasias clonales, porque son células parecidas, que surgen de la transformación maligna de estas células hematopoyéticas. Su característica común es el acúmulo de estas células malignas anormales en la médula ósea, ¿no? Y también esto pues sale a la sangre, lo que provoca en sí, y toda la sintomatología y por lo que nuestro paciente se va a complicar, es el fallo en la médula. Va a haber anemia sintomática, neutropenia, con lo que da la neutropenia febril, neutropenia funcional y trombocitopenia, ¿no? Puede haber sangrados, el paciente debuta muchas veces con equimosis, petequias, ¿no? Con gingivorragia, epíxtasis, ¿no? Y la infiltración a los órganos, va a haber hepatoesplenomegalia, hígado, vaso, ganglios, puede infiltrar la meninges, el líquido cefalorraquídeo, testículos, piel, ¿no? La leucemia linfoblástica es el 80% de todas las leucemias agudas, ¿no? La mayor incidencia se da en los primeros 4 años de vida, ¿no? ¿Y cómo se forma, ¿no? Esta leucemia, ¿no? Es lo que también los padres nos preguntan, ¿por qué le dio a mi hijo leucemia cuando empezamos a dar el diagnóstico? Realmente es todo genético, ¿no? No significa hereditario, pero sí con predisposición genética. Son una acumulación de mutaciones sucesivas en los genes que van a dirigir a estas funciones básicas de diferenciación, proliferación, supervivencia y muerte celular, ¿no? Se alteran estos genes, ¿no? Y empiezan a proliferar y a no diferenciar las células, ¿no? Además, las células normales del tejido hematopoyético normal, normalmente son las que más se renuevan, son las que más se expanden, más se maduran. Por eso es que conllevan numerosas mutaciones genéticas y epigenéticas, es decir, mutaciones mucho más allá de lo que alteraciones moleculares que podamos ver, por lo que tienen más oportunidades de error y vulnerabilidad de agentes mutacionales. Entonces, estas mutaciones van a ser adquiridas, sí, en las células sanguíneas y en sus progenitores, por lo general más en los progenitores. Entonces sabemos que hoy en día la leucemia, al igual que cualquier enfermedad, cualquier tumor, es una enfermedad multiclonal, que en el momento del diagnóstico puede tener un clon o una célula más expandida, pero realmente puede albergar otras células, pueden aparecer o reaparecer o mutar, ¿no? Generando estas, por ejemplo, recaídas que a veces tenemos en los pacientes que porque dicen ha estado muy bien, ¿no? El niño y luego recae, ¿no? O a veces hace que estas mutaciones también, estas clonas sean mucho más resistentes y porque algunos niños eh,
no responden al tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que ver que es muy complejo y todo se da a nivel genético y epigenético, ¿no? Hay otros agentes etiológicos que se han incluido como factores, si bien no son factores que totalmente conocidos, pero sí están asociados, ¿no? Factores genéticos, ¿no? Pacientes que tengan alguna alteración previa genética, ¿no? Como síndrome de Fanconi, los pequeños con síndrome de Down tienen más predisposición, ¿no? Y otras adquiridas, ¿no? O ambientales, que también se han visto asociadas. Entonces, la clasificación de las leucemias, ¿no? Tanto vamos a clasificarlas como linfoide y mieloide, va a haber otra clase en donde ustedes van a poder ya vamos a conversar sobre cada tipo de leucemia. La clasificación que da la Organización Mundial de la Salud es una clasificación que uno la ve y dice, pero ¿qué es esto? ¿No? Realmente es una clasificación que es una clasificación genética y epigenética, es decir, con mutuaciones bien puntuales que se pueden encontrar en la leucemia. Por eso es muy importante, así como mencionamos al inicio, el abordaje inicial va de la mano con la parte del tratamiento y de saber decir con nombre, apellido completo qué tipo de leucemia tiene, porque de ahí va a depender el pronóstico, va a depender la respuesta al tratamiento, ¿no? Y también este riesgo de recaer o de que sea refractario, ¿no? Todo se maneja a nivel genético. Entonces tenemos las leucemias linfoblásticas de tipo B, con múltiples mutaciones genéticas, ya las van a ir viendo a lo largo de las clases, también cuando se vea, ¿no? Y tienen un nombre propio, y así nosotros clasificamos a las leucemias, a los padres se les dice, el pequeño tiene tal tipo de leucemia con tales alteraciones genéticas, ¿no? Y las leucemias linfoblásticas de tipo T, ¿no? Que son las mucho más agresivas. También en menos porcentaje, ¿no? Como les habíamos mencionado, las leucemias linfoblásticas agudas es más del 80%, ¿no? El otro 20%, menos del 20% son las leucemias mieloides. Por lo general esto da en adultos, no es tanto de la patología de niños, pero también igualmente son alteraciones en donde prolifera una clona y hay alteraciones genéticas bien puntuales, ¿no? Que nos van a dar pronóstico, eh, respuesta al tratamiento y si puede haber o no recaídas o refractariedad, ¿no? También acá tenemos una lista, ya lo van a abordar en otra clase, en qué consiste el tipo de leucemia. Y en general, ¿cómo viene un pequeño con las características clínicas, ¿no? En el caso de las leucemias agudas, ¿no? El tiempo es muy corto, ¿no? El tiempo va de 3 a 4 semanas, nada más, a lo mucho, ¿no? Es un tiempo de enfermedad rápido, progresivo, ¿no? En donde se va a ver reflejada, la clínica va a tener que ver refleja la infiltración de la médula ósea por estas células, neoplásicas que nosotros llamamos blastos, que son células indiferenciadas. Ya vieron también en su primera clase las láminas, células indiferenciadas con abundante citoplasma, nucleolo, totalmente inmaduras. Uno cuando la ve, estos blastos no tiene no tiene una forma madura, no son inmaduras. Y la clínica va a depender de la infiltración de estas células en nuestra médula, ¿no? Entonces nos va a dar anemia, trombocitopenia, neutropenia, y con eso nos lleva a los sangrados, a la neutropenia, a febril, que nos va a dar una infección, ¿no? Que nos puede llegar a sepsis incluso, ¿no? Entonces, la infiltración se da a varios niveles. Estas células no solo infiltran la médula, también infiltran a nivel de la sinovia, por lo cual el pequeño va a tener dolor. Los padres van a decir, es un tiempo de enfermedad corto, con dolores, ¿no? Dolores al caminar, dolores en los huesitos, siempre lo mencionas, realmente es dolor en la sinovia. Infiltración meningia con dolores de cabeza, puede haber vómitos, compromiso de algún par craneal, ¿no? Va a haber hepatoesplenomegalia, muchas veces los padres vienen con eso, que el pequeño ha tenido distensión abdominal, ¿no? En el caso de las leucemias linfoblásticas T, ¿no? Ensanchamiento en el mediastino, ¿no? Que puede causar, venir con dificultad respiratoria. En los pequeños, en los varoncitos, las masas testiculares, ¿no? En caso de las mieloides puede infiltrar más piel y encías, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta entonces una leucemia aguda en los niños? Primero, los efectos de las citoquinas, estos efectos sistémicos.
¿no? Fatiga, fiebre, náuseas, en un tiempo muy corto de entre a 2, 3, a lo mucho 4 semanas, pero realmente es muy corto, ¿no? Esto se da por el mismo efecto de las células que están proliferando y liberan ciertas citoquinas. Lo otro es la infiltración, los síntomas relacionados a la infiltración. Entonces, si infiltra la médula, nos va a causar anemia, entonces va a haber dificultad para respirar, letargia, palpitaciones, ¿no? No va a haber tolerancia a los ejercicios, a los pequeños que antes era juguetón, ahora por lo mismo ya no va a jugar tanto, entonces va a ver el padre ciertos cambios, ¿no? En su niño. También nos produce neutropenia. Entonces, al no tener los neutrófilos, que es la primera barrera, va a haber fiebre, infección. Puede haber una infección generalizada. Incluso los pacientes nos han podido venir en sepsis o en shock séptico, ¿no? Infecciones recurrentes o infecciones en lugares inusuales. Normalmente no es frecuente que un pequeño que no tenga inmunosupresión esté con una candidiasis orofaringe, ¿no? Otra cosa que nos puede dar también es por la trombocitopenia. Entonces vienen con sangrado, equimosis, petequias, epíxtasis y hemorragia. Otro es acá vamos a ver, ¿ve? Equimosis, ¿no? Que puede venir el pequeño. Otro es por la infiltración a nivel de todo lo que es el sistema RES, ¿no? El retículo endotelial, hepatosplenomegalia, ¿no? Que puede haber el ensanchamiento mediastinal, que va a infiltrar a estas células. Y también pueden venir con infiltración a órganos blancos, ¿no? Sistema nervioso central es uno de los órganos predilectos. Pequeños vienen con dolores de cabeza, náuseas, vómitos, pueden venir convulsionando, con compromiso de algún par craneal. En los varoncitos, los testículos, que siempre nosotros revisamos dentro del abordaje inicial, está pedir una ecografía testicular, ¿no? Y en caso vengan con gran cantidad de células, la leucostasis, también puede haber dolor de cabeza, incluso hemos tenido pacientes por la misma leucostasis, pueden hacer pues como un accidente cerebrovascular, ¿no? Falla cardíaca, ¿no? Entonces vemos que es sistémico, ¿no? Una vez que nosotros evaluamos a un paciente, tenemos que tener en consideración eso, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado nuevamente para recordarles, es una historia corta de síntomas, hay aumento de catabolismo, fiebre, sudoración, malestar. Ya vamos a tocar también después cuando hagamos malestar, miel hemorragia intracraneal secundario a esta patología. Entonces, el soporte transfusional, como que ya también lo han visto, el soporte transfusional es muy importante, ¿no? Todo lo que es el abordaje inicial, que cuando llegue el paciente, ver la fiebre, ver lisis tumoral, ver soporte transfusional. Entonces, eso es algo que tiene que hacerlo sí o sí el primer médico que ve y que aborda al paciente, ¿no? Y bueno, las linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, que ya habíamos mencionado, infiltración al testículo. Entonces, ¿cómo vienen nuestros pacientes? Pueden venir, como habíamos mencionado, con neutropenia, entonces vienen con infecciones, ¿ya? Entonces son infecciones que son mucho más, digamos, más profundas, ¿no? Por la misma disfunción que tienen estos neutrófilos. No solo están disminuidos en cantidad, sino en función. Pueden venir con infecciones fúngicas, candidiasis, con aspergillosis, vienen con infecciones bacterianas mucho más profundas. Siempre vemos orofaringe, piel, región perianal, debutan. Y tenemos ahora último pequeño que está, un debut, que está con una leucemia aguda y que ha debutado con una gran lesión perianal, ¿no? Entonces, hay que abordarlo de varias disciplinas, ¿no? Gastroenterología, cirugía, ¿no? Vienen con clínica de sangrado, trombocitopenia, desorden de la coagulación en los pacientes que debutan especialmente con promielocítica, cursan con hipofibrinogenemia marcada, tiempos prolongados, y el paciente puede fallecer prácticamente en el debut si es que no damos el soporte transfusional, ¿no? Muy bien. Bueno, otros hallazgos, una vez que ya el paciente basta la sospecha, ¿no? De leucemia aguda,
¿no? Que ya tenemos con esto, ya habíamos mencionado los signos, los síntomas y signos que tiene el paciente y sospechamos de leucemia aguda, nosotros tenemos que dar el abordaje inicial. Ya vieron, ¿no? El tema de la lisis tumoral, ya tocaron el tema de hidratación, forzar la diuresis, ¿no? ¿Qué otros hallazgos también puede haber, ¿no? Hay pequeños, incluso hemos tenido pequeñitos, ¿no? Que nos han debutado con leucemia. Acá tenemos una radiografía de una pequeña de 2 años, una leucemia linfoblástica y gran masa mediastinal, ¿no? Entonces le trae otras complicaciones, dificultad respiratoria. Otra pequeña de 14 años con leucemia linfoblástica, con infiltración renal masiva. Entonces hay sintomatología, hay compresión de órganos, también puede haber gran lisis tumoral en general por gran carga de enfermedad. Acá incluso hemos tenido pequeños que han sido lactantes, que han debutado las leucemias infantiles. Lactante de 2 meses tiene infiltración cutánea, ¿no? En una leucemia linfoblástica, ¿no? Tumoración en partes blandas. Entonces, como ven, nos puede debutar a cualquier edad, pero el abordaje siempre tiene que ser inmediato, ¿no? Nuevamente, ya solo para recordar, como nuestro abordaje va primero con, si viene el paciente con neutropenia, ¿no? Ya tocaron el tema de neutropenia febril, usualmente puede ir a sepsis por gran negativos, y con esto ir a una coagulación intravascular diseminada. Entonces, abordar la neutropenia febril es importante, dentro de la primera hora, ¿no? Trombocitopenia, como hay sangrados, puede haber hemorragia pulmonar, gastrointestinal, puede haber hemorragia cerebral, importantísimo el soporte transfusional. El balance hidroelectrolítico, cuando por ejemplo tenemos pacientes hacen lisis tumoral, entonces cursan con hipercalemia, hiperfosfatemia, falla renal aguda, hiperuricemia, entonces ya eso lo han tocado, es importante abordarlo inmediatamente, ¿no? Y esto, como les había mencionado, no necesita de un manejo especializado, sino del primer médico que lo pueda ver y pueda abordar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico nosotros, no? Bueno, todo esto es a la par del abordaje, ¿no? del abordaje inicial, ¿no? Mientras se va hidratando el paciente, mientras vamos dando alopurinol, mientras vamos manejando los trastornos hidroelectrolíticos, mientras vamos manejando la neutropenia febril, ¿no? Nosotros pedimos el hemograma, el perfil de coagulación, que incluya fibrinógeno, un perfil de lisis tumoral, ya lo habían tocado, donde se pide un perfil renal, calcio, fósforo, electrolitos séricos, ácido úrico, ¿no? Vemos función renal y hepática. El diagnóstico nosotros lo hacemos, idealmente tiene que ser con un aspirado de médula ósea. Muchos de ustedes habrán visto que lo hacemos a veces en sangre periférica, porque ya la enfermedad pues a veces está en sangre, ¿no? No hay los medios para poder inmediatamente ingresar a una sala, pero lo ideal es que entre un aspirado, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Si se puede, se hace. Este aspirado de médula ósea, vamos a ver cómo se hace la muestra, si bien puede salirnos muestra o puede no salirnos muestra. No es que lo hayamos hecho mal, sino que la médula ósea muchas veces puede estar compacta por la gran cantidad de enfermedad. Es una muestra no aspirada, es una muestra seca. Se le toma biopsia de hueso también a los pacientes, porque sabemos que puede suceder eso, ¿no? Dentro de las muestras que se toma para el mielograma, para nuestro extendido celular, ¿no? Para saber el inmunofenotipo, es decir, qué características tiene esta célula, para los estudios genéticos y para los estudios moleculares, ¿no? Eh, Vamos, ¿de dónde se toma la muestra? Siempre es como les explicamos a los padres dónde se le va a hacer el procedimiento, se le hace en la médula ósea, muchos confunden con médula espinal, piensan que van a quedar paralíticos, inválidos, tienen mucho temor, hay que tener mucha paciencia para explicar a los padres dónde, en qué consiste el procedimiento, ¿no? Vemos que se les va a tomar aquí, es en el hueso ilíaco, aquí, ¿no? En la espina ilíaca postero superior, derecha, izquierda, dependiendo de cómo se va a hacer el procedimiento, ¿no? Nosotros ingresamos con una aguja especial para tomar aquí las muestras de sangre. Y aquí obtenemos todo nuestro tejido hematopoyético. Y también tomamos una biopsia de hueso, ¿no? Un pequeño pedazo por ahí. Muy importante para ver si hay algún tipo de displasia.
¿no? Normalmente nosotros lo hacemos el procedimiento, como son pequeños, tiene que ser en una sala, en donde se anestesia, ¿no? Donde los pequeños quedan dormidos, ¿no? Y pueden colaborar, el procedimiento es muy sencillo, es muy rápido, ¿no? Cuando los pacientes están dormidos. Esta es la posición que toman, ¿no? Una posición así de costadito, para nosotros poder tomar la muestra. También, ¿no? De ser posible, se tiene que hacer una punción lumbar diagnóstica, porque los pacientes debutan con compromiso del sistema nervioso central. Entonces también se les explica al padre. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado de la sangre, entonces también puede haber estas células, estos blastos. Entonces también se le toma, ¿no? En los agujeros entre las vértebras, nosotros lo hacemos en el L4, tomamos muestra, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo y para evaluar igualmente compromiso. Buscamos las mismas células que buscamos en el aspirado de médula ósea, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Las técnicas que utilizamos para el estudio de estas leucemias agudas, ¿no? Siempre la morfología es importante, ¿no? Para darnos pie a saber si es de tipo linfoide, mieloide. Tomamos muestras de inmunofenotipo porque tenemos que saber exactamente de qué estirpe, si realmente es linfoide, si es pre-B, pro-B, B, B común, ¿no? Si es de tipo T, T cortical, pre-T, ¿no? Y si es mieloide también es importante saber estirpe, ¿no? La parte genética importante, habíamos visto cómo es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. La OMS clasifica las leucemias desde el punto de vista de alteraciones puntuales, que son alteraciones genéticas. Entonces, así es como se clasifica la leucemia, ¿no? Importante la citogenética y la parte de biología molecular, ¿no? Si tuviéramos el panel NGS fue lo que nos ha venido a revolucionar todo, porque muchas de las alteraciones que no se encontraban en la citogenética convencional se han llegado a encontrar en el panel NGS. Entonces, como ven, que es importantísimo las mutaciones, porque nos dice el pronóstico, cómo responde al tratamiento, si va a recaer o no. Entonces, es importantísimo para estratificar a nuestro paciente, ¿no? Vemos aquí la clasificación morfológica, que ya lo vieron en las primeras clases, ¿no? Las leucemias, cuando uno las ve, cuando también toma muestras para el extendido, pues nos podemos ir dando cuenta de qué tipo de leucemia es, linfoblástica, ¿no? Vamos nosotros evaluando a las células. La mayoría de las células pues son indiferenciadas, con gran citoplasma, nucleolo, algunos con vacuolas, ¿no? Como podemos ver acá las vacuolas y acá los nucleolos. El inmunofenotipo, ¿no? Una vez que se toman estas muestras de sangre, el papá nos pregunta, lo primero que nos pregunta es qué tipo de leucemia tiene, mi hijito va a vivir, no va a vivir, y nosotros tenemos que ser sinceros, la leucemia sí tiene cura. No, muchas veces los padres piensan que no, ya tiene leucemia, inmediatamente se les viene a la cabeza muerte, pero eso no es así. Lo que sí hay que hacer explicarles es que es necesarios estos estudios de fenotipo, para saber pronóstico, ¿no? Y qué tanto va a respondernos al tratamiento, si va a necesitar de algún otro tratamiento adicional, ¿no? Incluso que si puede ser tributario de trasplante, porque no todas las leucemias son. Entonces el inmunotipo nos distingue la célula con un marcador, ¿no? Y cada célula tiene ciertos receptores que nos dicen, ¿no? Si esta leucemia es linfoide, si es mieloide, si es de tipo B, de tipo T, y nos va a ir reconociendo, ¿no? Y nos va a dar pues un informe final. La parte del cariotipo también es importante porque hay mutaciones que nos dicen que ese paciente va a responder a un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un cariotipo normal de un varón, 46XY, y tenemos acá un cariotipo de un tipo de leucemia, una leucemia mieloide en este caso, ¿no? En donde vamos a ver alteraciones, va a haber una translocación entre el cromosoma 8 y el cromosoma 21. Entonces, esto es por genética convencional.
Y esto nos permite decirle al padre qué tipo de leucemia es, ¿no? Qué alteración genética es, ¿no? Como vemos, es importante porque así está clasificado en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la genética también nos ve, pues, translocaciones, ¿no? Esta es la translocación BCR-ABL del cromosoma 922, el cromosoma Filadelfia, que hace que una leucemia linfoblástica aguda o mieloide sea de un pronóstico más adverso, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es la biología molecular? Importantísimo. ¿Por qué? Porque ven, miren cuántas mutaciones hay, diversas mutaciones, ¿no? Importante saber que tenemos que estratificar así a nuestros pacientes para poder darles los tratamientos para nuestros pacientes, son adaptados al riesgo del paciente, y el riesgo del paciente de recaer y de no recaer depende de las mutaciones, ¿no? Esta mutación, por ejemplo, que es del 1221, que es una mutación, tiene un mejor pronóstico, que es la mayoría de los niños, ¿no? Por lo general los que tienen riesgo estándar, ¿no? Y hay otras mutaciones que sí hacen que el pronóstico sea más adverso. Acá vamos a tener las mutaciones Filadelfia, por ejemplo, Filadelfia Like, que hacen que los pacientes sean de un pronóstico mucho más adverso. Mutaciones que hacen que realmente los pacientes sean las KMT2, pacientes que difícilmente van a responder a un tratamiento de quimioterapia. Por lo general son las leucemias infantiles. Ya sabemos que estas mutaciones son muy adversas, ¿no? Y ya eso el padre, eso se tiene que saber desde el inicio. En el caso de los altos riesgos, ¿se acuerdan que el anterior era de los riesgos estándar, de los que tenían menor riesgo? Los pacientes tienen una mutación mucho más buena. En los pacientes con un riesgo mayor, un riesgo adverso, un alto riesgo, esa mutación buena cada vez disminuye. Cada vez aparecen otras mutaciones que son de pronóstico adverso. Entonces, esto es importante al inicio, porque también al padre hay que informarle, ¿no? Entonces, vemos entonces qué tan importantes son estas mutaciones, ¿no? Aquí las translocaciones, por ejemplo, del 119, que son los genes afectados, se van a ver E2APBX1. Si esto encontramos al inicio, ya le decimos al familiar, ¿no? Estos pacientes, por lo general, estos niños debutan con gran cantidad de leucocitos, es necesario darles un tratamiento más intenso, ¿no? Si debutan, ¿no? Con la translocación 922, que es el Filadelfia, ¿no? Que afecta este gen con la translocación del BCR-ABL, sabemos que tenemos que agregar otro tipo de tratamiento, un inhibidor del ITK, sabemos que estos pacientes ya sospechamos cuando debutan con gran cantidad de leucocitos, ¿no? También requieren un tratamiento muy intenso. Si debutan con translocación en el 411, que son las infantiles, también sabemos que son asociadas a los lactantes, el pronóstico ya sabemos que es pobrísimo, ¿no? Muchos de estos pacientes, pues, ya hemos tenido pacientes así, lamentablemente han fallecido. Y las translocaciones buenas, ¿no? Las 12-21, que en realidad no es que sea buena, sino que tiene un mejor pronóstico. Los pacientes tienen marcada sensibilidad a las quimioterapias, entonces tienen menos posibilidad de recaer, menos posibilidad de ser refractarios. Entonces vemos que es importantísimo esto saberlo desde el inicio, ¿no? Para que saber el tratamiento que vamos a dar a nuestro paciente. En el caso de las leucemias agudas, estamos tocando las leucemias linfoblásticas, ¿no? Ya van a conversar de esto en capítulos posteriores. Nosotros las estratificamos, ¿no? De acuerdo a estas partes genéticas, moleculares, cómo empezó el paciente la enfermedad, las dividimos en riesgo estándar, intermedio, alto riesgo, y ya sabemos que los infantiles, los menores de 1 año, son un caso muy aparte por el pobre pronóstico. Independiente de los pacientes como hayamos dividido, del grupo de riesgo, nosotros a todos les tenemos que dar su tratamiento adaptado a ese riesgo, ¿no? Y van a recibir un tratamiento inicial llamado inducción, importantísimo, porque esta primera etapa depende de cómo va a responder al resto, ¿no? Si esta primera etapa responde bien,
probablemente nos vaya a seguir respondiendo bien. Pero si a esta etapa falla, también ya nos está indicando, ¿no? Ya también nos está diciendo que es de un riesgo mayor, ¿no? Cuando falla esta primera etapa. Luego continúa con tratamientos de consolidación, algunos le llaman intensificación también, en donde incluye mucho la intensificación y el tratamiento de mantenimiento, ¿no? Va a depender de los protocolos que utilice cada institución o cada país, eso ya lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Pero esas son las etapas iniciales. Nosotros en general estamos con el BFM, ¿no? El 2009, nuestra guía está adaptada a este protocolo alemán, francés, ¿no? En donde clasificamos a los pacientes de acuerdo a cómo las leucemias linfoblásticas, a la edad del debut, ¿no? Como vemos, a la cantidad de leucocitos con los que inicia, ¿no? Y la respuesta a la semana de tratamiento, ¿no? De acuerdo a eso vamos clasificando a nuestros pacientes. También a la mitad del tratamiento, en el día 15, también volvemos a clasificar a nuestros pacientes, ¿no? Con un aspirado de médula ósea, ¿no? Y nuevamente los clasificamos al final, una vez que termina la primera etapa de inducción, ¿no? Dependiendo de la cantidad de blastos que sale en sus controles. Esto es importante para decir a los padres, ¿no? En qué riesgo está su pequeño, ¿no? Y cuál es el plan a seguir, ¿no? En el tratamiento. Luego, una vez que ya hemos diagnosticado la leucemia, ya se le dio el abordaje inicial, ¿no? Ya sea si ha venido con lisis tumoral y ha necesitado hemodiálisis, si ha venido con neutropenia febril, ¿no? Si ha venido con alguna otra complicación, todo eso se maneja y luego nosotros tenemos que dar la quimioterapia. Nosotros tenemos, se da por una vía central, ¿no? Nosotros, hay dos métodos, darlo por un catéter Hickman también, ¿no? Y por un catéter Port. Nosotros usamos el catéter Port y muchos de ustedes también están con nosotros aquí en el hospital o han tenido algún pequeño, ¿no? Van a ver que muchos de los pequeños tienen su catéter, ¿no? Está debajo de la piel, aquí en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Encima del músculo, ¿no? Está muy superficial, realmente muchos de los pequeños cuidan mucho su catéter de no golpearlo, ¿no? No, se utiliza aquí una agujita, ¿no? Que conecta con ya la vía central, ¿no? Por aquí nosotros con los pacientes pues damos su tratamiento, ¿no? De quimioterapia, no solo en la fase inicial, sino ya este catéter puede ser utilizado durante 3, 4, hasta 5 años, ¿no? El tratamiento ya lo van a tocar también ustedes en capítulos posteriores, ¿no? El tratamiento consiste en una quimioterapia de la mano con el soporte, el abordaje inicial, ¿no? Sabemos que para tener un pequeño, para poder dar tratamiento, el abordaje inicial es importante. ¿No? Tenemos que haber tratado la neutropenia febril, la lisis tumoral, todo lo que al inicio es importante, el soporte transfusional. Hay terapias dirigidas, ¿no? Como imatinib, que habíamos mencionado para ciertas mutaciones, la inmunoterapia, los anticuerpos monoclonales, que son terapias mucho más dirigidas, con menos toxicidad, ¿no? Y van son mucho más dirigidas, ¿no? Y generando menos toxicidad a diferencia de la quimioterapia. Células T genéticamente manipuladas, las células, las CAR-T-cell, ¿no? En donde uno estimula a nuestro propio sistema, ¿no? De células T para que ataquen a las células neoplásicas, ¿no? Otra opción, ¿no? No es que uno sea mejor que otro, no es que la quimioterapia sea peor o mejor que el trasplante, son brazos, son opciones de tratamiento que tenemos para ciertos pacientes. Hay pacientes que lo requieren y hay pacientes que no. Entonces, eso va a depender mucho del riesgo y de la evaluación. Es otro brazo, uno es mi brazo derecho, otro es mi brazo izquierdo, con ambos brazos trabajamos, ¿no? Dentro del trasplante hay el trasplante alogénico y autólogo, ¿no? Trasplante con hermanos, idénticos, donante alterno, que puede ser no emparentado o haploidéntico. Siempre importante durante el tratamiento que nuestro niño recibe, hacemos la profilaxis del sistema nervioso central,
porque el líquido cefalorraquídeo, al ser un ultrafiltrado de la sangre, también puede comprometerse en cualquier etapa de la enfermedad. Si bien puede no haber iniciado con compromiso en el líquido cefalorraquídeo, puede hacerlo en cualquier otra etapa, ¿no? No sé si ya lo habrán tocado, es un casito que me compartió el doctor, muy querido doctor John Rojas, ¿no? Para ver cómo un paciente empieza, cómo es que lo manejamos ni bien llega a nuestro instituto. Un pequeño de 9 años que ingresa en julio del 2020 en nuestro instituto, producto de segunda gestación, con controles prenatales, de parto eutóxico, lactancia materna exclusiva a los primeros 6 meses, un desarrollo psicomotor normal, control cefálico, torácico, ¿no? Todo muy bien, no tenía ningún antecedente, estuvo 3 días nomás hospitalizado por intoxicación alimentaria a los 3 años, y un niño aparentemente sano, ¿no? Padres sanos y un hermano de 13 años, no tenía alergias, nada, ¿no? Un inicio de enfermedad sumamente rápido, 3 días de forma de inicio brusco, empezó con palidez, cansancio, dolor abdominal, equimosis, petequias, vómitos y malestar. Como vemos, el tiempo es bien cortito, ¿no? La madre nota palidez, le nota cansancio, con dolor, lo lleva al hospital de Villa El Salvador, refiere, bueno, va a otra consulta particular, y en el hemograma evidencian anemia con blastos, y inmediatamente es referido acá al instituto, ¿no? Y inicialmente el pequeño viene taquicárdico, ¿no? Viene también con frecuencia respiratoria en 30, saturando bien, ¿no? Al examen físico había petequias y equimosis generalizadas, había adenopatías cervicales, ¿no? El murmullo pasaba bien, el pequeño estaba taquicárdico, había hepatoesplenomegalia, el pequeño estaba despierto, activo y conectado. En el hemograma se evidencia la anemia, hemoglobina de 6.9, leucocitos 429.530 leucocitos, una gran leucocitosis, plaquetas en 20.000 y estaba lleno de blastos, 73%. Ácido úrico en 11, entonces ya con esa sospecha, uno en la emergencia va pidiendo ácido úrico, perfil renal, fósforo y de electrolitos, DHL, calcio, ¿no? Perfil de coagulación, examen de orina, ecografía abdominal, ¿no? En donde vemos un ácido úrico elevado, ¿no? Todavía la función renal estaba bien, calcio y fósforo relativamente estable. El pequeño en la ecografía hepatoesplenomegalia, vemos también en la radiografía masa mediastinal, hay un ensanchamiento. Pues esto se hizo ni bien él ingresó, ¿no? El diagnóstico de ingreso fue leucemia aguda, el riesgo de lisis tumoral, alto riesgo, hiperuricemia, se le hidrata, se le coloca calopurinol, transfusión de sangre y plaquetas, toma de hemocultivos, ¿no? Pasa la noche de emergencia hospitalización, ¿no? Se toman muestras, lamentablemente no se pudo tomar en ese momento de médula ósea, se tuvo que hacer de sangre periférica, a veces pues la situación puede ser así como el niño viene a veces muy comprometido, difícilmente puede entrar a sala. Evaluado por urología, el paciente asintomático en la citometría de flujo sale una leucemia linfoblástica de tipo T e inicia cortico con monitoreo de marcadores de lisis tumoral, idealmente dependiendo, se puede hacer cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo del riesgo del pequeño de la lisis, ¿no? Luego pasa al piso de hematología y paciente estaba estable, ¿no? Tranquilo, esta es su citometría de sangre periférica, leucemia linfoblástica T con 91% de blastos, ¿no? En la madrugada, como ven, rápidamente estos pequeños pueden comprometerse, ¿no? El paciente empieza a cursar con escalofríos, disuria, náuseas, diaforesis, frialdad, petequias, se inicia cobertura antibiótica amplia, soporte transfusional, aumenta hidratación, se pone gluconato de calcio, viene la UCI a evaluarla, ¿no? Y en ese momento el pequeño entra a un shock, ¿no? Un shock distributivo. Se adiciona vasopresor y el pequeño pasa a la UCI ese mismo día, ¿no? Con ventilación espontánea, estaba sin distrés, pero estaba ya en shock, ¿no? Con una injuria renal aguda.
¿no? Llega a hacer hemodiálisis el pequeño, fue evaluado por nefrología y se inicia hemodiálisis, mejoran sus parámetros, se realiza una segunda hemodiálisis, ¿no? Recibe la primera dosis de quimioterapia estando en la UCI, ¿no? En caso pueda requerir alguna otra quimioterapia, perdón, otra hemodiálisis, y el paciente está estable durante la UCI. De ahí el pequeño, pues a los días ya retorna a peso de mano. Esto fue como fue el pequeño en la evolución, ¿no? Ingresó con 6.9 hemoglobina, se le transfundió, pudo recuperar, bueno, con las transfusiones, los leucocitos, como vemos, vino con más de 400.000 leucocitos, hizo lisis tumoral, por lo que tuvo que hacerse hemodiálisis, bajó los leucocitos hasta 1.600, ¿no? Plaquetas, también vemos que requirió al inicio, luego, bueno, se ha ido manteniendo, también nosotros mantenemos con el soporte transfusional, ¿no? Con menos de 20.000 ya estamos transfundiendo. Vemos el fósforo, ¿no? En el momento que el pequeño requirió hemodiálisis, ¿no? Hizo hiperfosfatemia, que llegó hasta 15, hizo hipocalcemia, ¿no? Con el calcio iónico en 0.73, 0.61, ácido úrico, y él debutó con hiperuricemia, luego nuevamente presentó, como vemos, la lisis tumoral, lo debuta así y puede permanecer así y requerir apoyo dialítico. Lo que queremos evitar es justamente que llegue a eso, ¿no? Con las medidas antilísicas. La creatinina vemos que nos hizo pues una falla renal, ¿no? Subiendo su creatinina hasta 2.26. Esa es su lámina llena de blastos, ¿no? Su citometría de flujo ya en la médula ósea, que entró ya cuando estuvo en condiciones, entró a médula ósea y también entró a punción lumbar y estaba sin infiltración, ¿no? Se hizo su cariotipo, había alteraciones genéticas, ¿no? Lo normal es 46XY y había algunas otras deleciones. ¿No? El seguimiento, el pequeño, pues quedó con nosotros hasta el bloque 1, recibió su inducción, ¿no? Estando en remisión, el pequeño viajó al extranjero, ¿no? Actualmente ya su último control con nosotros fue el 2021. Y bueno, eso sería todo por la exposición. Estoy presta a sus preguntas. Listo, doctora, muchas gracias. A ver, eh, a todos los presentes pueden hacer sus preguntas. Dejamos libre lo que es el chat y el micro también. Buenas tardes, doctor Amor. Buenas tardes. Sí, gracias por su presentación. Quería preguntarle qué factores o qué condiciones hacen que se contraindique el aspirado de médula ósea. Es decir, en qué casos no deberíamos o no podríamos o tendríamos que diferir ese aspirado de médula ósea? Mm, ya. En realidad deberíamos tratar de hacerlo siempre, ¿no? A veces la condición del pequeño no los permite. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que han llegado ya con insuficiencia respiratoria y pasan a ventilador mecánico, ¿no? Y van a la UCI. Entonces, lamentablemente, no se les puede realizar. A veces, neutropénicos febriles muy persistentes, ¿no? Con algún tipo de lesión, por ejemplo, este pequeño que estaba con una lesión perianal, inicialmente no entró, que debutó con lesión perianal, no pudo entrar, estaba séptico, eh, 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 pasó unos días y bueno, ya pudo entrar, ¿no? A veces en nuestro medio no es lo ideal, ¿no? Un debut no nos dice qué día va a llegar, ¿no? Puede llegar un sábado, domingo, feriado, en la noche. Entonces, muchas veces no hay disponibilidad en ese momento, no en todos los lugares hay disponibilidad para poder hacerle un procedimiento.
ya son por cuestiones no extramédicas, y tomamos de sangre periférica, ¿no? Y ya tratamos en lo posterior de hacerlo, ¿no? En la mayoría de las veces. A veces no hemos podido hacerlo, pero realmente no habría ninguna contraindicación más que el estado clínico del paciente, ¿no? Que nos permita hacerlo en ese momento. Al realmente ser un procedimiento sencillo, estamos en la capacidad de hacerlo. Hay cosas extramédicas que lamentablemente no está bajo nuestro control, ¿no? Como el que venga un día feriado, por ejemplo, venga en fiestas patrias, ¿no? Y viene 28, 29 y no hay salas programadas, ¿no? Que sean esas cuestiones, ¿no? Que tenemos que también saber adaptarnos a eso, tratar de hacer lo posible en lo mejor del paciente. En esos casos hemos tenido que tomar de sangre periférica nada más y tener ese resultado. Pero en la mayoría de veces entramos a sala para la biopsia. Doctora, en el caso de los pacientes que ingresan a UCI, que ya están hemodinámicamente estable, con soporte ventilatorio, ahí no habría por qué postergar esa toma de aspirada de médula ósea. No, incluso nosotros hemos hecho en la UCI, ¿no? También incluso, no en ese momento inmediato, por ejemplo, ha pasado a UCI, al día siguiente, si el paciente está, incluso lo hemos hecho en el ventilador, ¿no? No ha habido ningún inconveniente en hacerlo, ¿no? Va a depender mucho, como le digo, nosotros tratamos de hacerlo siempre que la condición del paciente nos lo permita, ¿no? Y si no, lo hacemos ni bien a las 48 horas, 72 horas, ¿no? Tratamos de hacerlo siempre. Cuando ya no se ha podido, bueno, lo tomamos de sangre, que es lo menos frecuente. Gracias. Si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, recuerden que los micros están abiertos, tanto lo puede hacer por el chat también. Recuerden también marcar su asistencia. Parece que no hay más preguntas. Doctora, para finalizar, algunas reflexiones, algunas palabras finales, por favor. Sí, bueno, este curso está hecho para que podamos, un paciente, como les mencioné, no nos avisa dónde va a llegar, no nos avisa cuándo va a debutar, ¿no? Las leucemias agudas lo pueden hacer en cualquier lugar, a cualquier hora, ¿no? Y tener todos los médicos la capacidad de poder hacer este abordaje inicial, la hidratación, ¿no? Manejo de la neutropenia febril, hacer las medidas antilisis para el paciente ya es de alto riesgo de lisis tumoral, ¿no? El soporte transfusional, ¿no? Mientras que a la par se van a ir haciendo se va haciendo el diagnóstico, ¿no? Entonces, esto va a que igual, o sea, se necesita, si bien el abordaje inicial para el diagnóstico se necesita de manejo especializado, el abordaje inicial integral de nuestro paciente lo tiene que hacer el primer médico que lo ve, ¿no? El primer médico que lo ve tiene que, así se sospecha, y iniciar el abordaje inicial. Vemos que es tan importante como los nuevos tratamientos, como así sea la inmunoterapia, así sea la quimioterapia, el trasplante, a la par está tener este soporte, ¿no? El soporte que se da al paciente al inicio, ¿no? Que puede salvarle la vida. O sea, necesitamos tener a un paciente para poder darle su quimioterapia. Y esas medidas iniciales son básicas y fundamentales, ¿no? Y que todos los médicos deberíamos tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego, gracias.